bienvenidos a este curso de apologética. Mi nombre es Juliani Tobalá y voy a estar acompañándolos por el recorrido de estos cursos. El día de hoy vamos a estar viendo la lección número 1, así que les invito a prepararse con su lapicero, su cuaderno o la manera en que ustedes consideren que pueden sacar buen provecho de estas clases y vamos a empezar. En la lección 1 del curso de apologética, el día de hoy veremos qué es la apologética. Vamos a introducirnos en ella. Y quiero empezar contándoles que la apologética o la palabra apologética viene de un término griego que se pronuncia apología. ¿Y qué era la apología? La apología, aquella defensa que las personas presentaban, ya sea de manera escrita o de manera oral, para defender algo, para defender quizás en algún momento a una persona, para defender alguna idea. Y muchas veces esta palabra apología se utilizaba en un contexto de un juzgado, por ejemplo. Entonces de allí procede esta palabra apologética que nosotros conocemos en nuestro idioma español. La palabra apologética es muy importante para nosotros como creyentes y debería serlo dentro de la iglesia, porque hay diferentes momentos donde va a ser útil esta disciplina o esta herramienta para poder darles razón a quienes no creen en la fe cristiana sobre lo que nosotros creemos, lo que nosotros valoramos también. Quiero empezar diciéndoles un poco acerca de la importancia de la apologética. La verdad es que la apologética es la presentación de diferentes evidencias que a lo largo de la historia se han ido recolectando para defender el cristianismo. Hace un tiempo una persona hablaba con otra persona y le decía: ¿por qué usted cree que Jesús resucitó? Y esta persona le respondía y le dijo: porque la Biblia lo dice. Luego esta misma persona le pregunta: oiga, pero yo no creo en la Biblia, ¿por qué usted piensa que la Biblia es verdadera? Y esta misma persona le contestó: porque la Biblia lo dice. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Creemos que es suficiente con dar la respuesta que la Biblia lo dice. Pero hay momentos donde eso no va a ser suficiente, porque muchas personas no consideran que la Biblia es la verdad. Y es allí donde entra en juego la apologética. Entonces, la apologética nos va a ayudar en ese proceso de evangelización. También a la hora de que ya una persona es convertida al evangelio, le va a ayudar a afirmar su fe. Es decir, a nosotros como creyentes, también la apologética nos va a ayudar. Entonces, ¿cuándo usar la apologética? Como les acabo de decir, en el proceso de evangelización es muy importante utilizarla, porque esto va a preparar el terreno y el corazón de las personas para que puedan encaminarse hacia la fe y decir sí a la fe. Por ejemplo, una señorita muy intelectual, muy estudiosa, no creía que el cristianismo fuera verdadero. Y lo que ella decidió hacer es empezar a buscar la verdad. Empezó a estudiar sobre el budismo, empezó a estudiar sobre el islam, y en una de esas investigaciones ella se encontró con una tesis que hablaba sobre el sufrimiento, y eso desde una perspectiva cristiana. Y obviamente esta tesis presentaba muchas cosas que defendían la fe cristiana. Y fue a raíz de esa tesis que esta señorita decidió entregarse al evangelio. Este es un ejemplo de cómo la apologética puede preparar el terreno y el corazón de alguien para que pueda decir sí al evangelio. Y la otra parte o el otro momento donde usamos la apologética es para afirmar la fe del creyente. Muchas veces la persona puede recibir al Señor Jesús en su corazón, pero qué bonito es poder ayudarle y explicarle por qué la Biblia es verdadera, por qué o cuáles son las evidencias de la existencia de Dios. Por ejemplo, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Todas estas respuestas nos las da la apologética y eso va a ayudar a afirmar la fe de un creyente. Entonces, en estas dos instancias, en el proceso de evangelismo y después de que una persona se ha convertido al cristianismo, la apologética es muy útil. Ahora, quiero comentarles, tal vez ustedes han escuchado sobre un autor llamado Josh McDowell.
Él fue una de estas personas que utilizó o que la apologética le ayudó para creer en el Evangelio, porque él también estaba con muchas dudas en su corazón. Entonces llega un momento en su vida donde él se pone a investigar, a preguntar, a estudiar acontecimientos históricos. Poco a poco va formando su escrito Evidencias que exigen un veredicto, y luego él se convierte a la fe cristiana. Luego de considerar todas estas cosas, y muchas otras personas han utilizado esas investigaciones que él ha presentado y también les ha ayudado a ellos para afirmar su fe. Entonces, básicamente esta es una pequeña introducción de lo que es la apologética, para qué sirve y cuándo la vamos a utilizar. Ahora bien, otra de las preguntas importantes referente a la apologética es: ¿la Biblia nos dice que debemos hacer uso de la apologética? Y la respuesta es que sí. Dios ha sido muy bueno al darnos esta instrucción, este mandato, porque lo podemos tomar en cuenta. Y Pedro fue quien explícitamente habló sobre presentar una apología de nuestra fe. Esto ustedes lo van a poder encontrar en Primera de Pedro 3, 15 y 16. Yo lo tengo aquí conmigo, ustedes lo pueden buscar. Y se los parafraseo un poco, y este versículo dice que debemos estar nosotros como creyentes preparados para presentar razón de nuestra esperanza, de la esperanza que habita en nosotros, a todo aquel que demande esta razón. Y esto lo debemos hacer con humildad y con mansedumbre. Entonces, en este pasaje se nos indica de que a quién debemos darle razón de nuestra fe, a quién le debemos presentar una defensa o una apología. Y la respuesta es a todo el que nos pida razón de nuestra fe. Es decir, que si usted tiene un compañero de trabajo que le está haciendo preguntas sobre su fe, usted debe presentarle sus argumentos, debe presentarle la razón por la cual usted cree en el cristianismo. Si es un familiar, si es una persona de otro país que usted está de misionero, no importa. El que pida una razón de la fe hay que dársela. Y la forma de hacerlo es con humildad y mansedumbre. En ningún momento debemos presentar todos nuestros argumentos, todas nuestras evidencias con orgullo o con cierta altivez. No, esto lo debemos hacer con mucho amor y mansedumbre, porque sabemos que al final de cuentas el que trabaja en los corazones es el Espíritu Santo, y más adelante vamos a ver un poco sobre esto. Ahora bien, además de Primera de Pedro 3:15, también en la Biblia nosotros vemos a un escritor que presentó una apología del Evangelio, y este es Lucas. Lucas explícitamente dice en el Evangelio de San Lucas y en Hechos que él recopiló mucha información, él recopiló y entrevistó a testigos para que luego ellos dieran su testimonio sobre lo que habían visto y oído acerca de Jesús de Nazaret. Esto es un tipo de apologética, porque este escritor Lucas detalló la historia, consideró lo más importante, lo puso, lo almacenó en una investigación, y esto ahora es el testimonio para muchos de nosotros hoy en día. Así que esta también es una instrucción o un ejemplo bíblico de cómo nosotros podemos presentar apología. Ahora, algo importante para tomar en cuenta es que la apologética no es mayor a la presentación del Evangelio. La apologética viene a completar la presentación del Evangelio para aquellos que ya han oído sobre él, pero aún tienen dudas de razonamiento, de evidencias. Pero el Evangelio es lo primordial y es lo que siempre debemos presentar a cualquiera que veamos con necesidad en todo tipo, integral, física. El Evangelio da respuestas para todo. Y por eso es importante que nosotros tengamos en mente cuál es el Evangelio que nosotros predicamos. Y yo quiero recomendarles que siempre mantengan en mente un pasaje que es 1 Corintios 15, 1 al 4. En este pasaje ustedes van a ver un resumen de lo que significa buenas nuevas o de lo que significa el Evangelio. Y básicamente el resumen de 1 Corintios 15, 1 al 4 es que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado
y que Cristo resucitó y se mostró a muchas personas que atestiguaron que Él había resucitado. Esa es la esencia del Evangelio. Eso es lo que nosotros debemos presentarle a cualquier persona, porque el Cristo encarnado es el que va a cambiar nuestra vida y nuestro destino de la muerte, del infierno, de la vida de muerte a una vida eterna de abundancia. Esa es la base del Evangelio. Sin Cristo Jesús, nosotros no tuviéramos una vida nueva. Así que, hermanos, no olviden, la apologética es muy importante, pero siempre debemos tener en mente que de nada serviría la apologética si no tuviéramos un evangelio con esa esencia. Y les repito la cita, 1 Corintios 15, 1 al 4, da los pasos específicos o da el resumen de lo que Jesús hizo en esta tierra. Y ahora bien, otra cosa importante que debemos tomar en esta primera lección, que debemos ahondar, es quién necesita la apologética. Porque si estamos hablando de la apologética, nos debemos preguntar, ¿con quién la voy a compartir? Ya Primera de Pedro nos dijo de que debemos hacer apologética ante cualquier que demanda razón de nuestra fe. Pero también debemos tener en mente que la apologética es ideal para aquellas personas que están con dudas intelectuales, con dudas, como muchos dicen, existenciales. Para ellos en específico, la apologética va a ser una gran herramienta. Muchas personas no creen en el Evangelio por orgullo, muchas personas no creen en el Evangelio por soberbia, pero hay otras personas que no han creído porque realmente no le han encontrado un sentido a lo que la iglesia les ha enseñado, a lo que el testimonio de otros les ha enseñado. Y es acá donde la apologética juega un papel muy, pero muy importante. Y ya para terminar con esta lección, también quisiera hablarles acerca de los límites de la apologética, que es algo que debemos tener muy conscientes. Y es que así como el Evangelio ocupa un lugar predominante, también el Espíritu Santo juega un rol sumamente importante. El Espíritu Santo juega un rol muy importante porque de nada serviría compartir el Evangelio o hablar sobre temas de defensa de la fe si el Espíritu Santo no trabaja en los corazones. Ahí es donde llega el límite de la apologética. Pero nuestro deber es poder compartir el Evangelio, poder defender ese Evangelio y el Espíritu Santo hará el resto de la obra. Entonces, como conclusión de esta primera lección, les recuerdo que hemos hablado sobre qué es la apologética, que en esencia es la defensa de nuestra fe con evidencias de todo tipo y sobre todo históricas, que más adelante hablaremos de ellas. Y en segundo lugar, recordarles que Primera de Pedro 3, 15 y 16 nos manda a presentar defensa de la razón y de la esperanza en la cual nosotros creemos. Y esto es para todo aquel que nos pida que le demos una respuesta. Pero esto debemos hacerlo con humildad y con mansedumbre. Y a la vez recordar que no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo el que obra en el corazón de las personas. Así que espero que les haya gustado esta primera lección, que hayan apuntado todo lo necesario sobre esta lección introductoria y nos vemos en la siguiente lección aprendiendo más sobre la defensa de nuestra fe. Fue un gusto poder saludarles por este medio. Que Dios los bendiga.